Bien, mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Yo me puse a estudiar la Biblia por el libro de Génesis y puse el camino a la sabiduría y el conocimiento. Oré, pero cuando estoy leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1, a la altura del versículo 26 y 27, me encuentro con algo. Luego que Dios termina toda la creación de los animales, el día y toda la fruta y las cosas que creó y los peces y las aves del cielo, veo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está ahí todo bien. Luego dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Dios, el creador, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Pero entonces después dice: a imagen de Dios lo creó. Dije yo: espérate, no, espérate. Vuelvo y leo y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego otra versión diferente que dice: a imagen de Dios lo creó. Y dije yo: espérate, que yo fui creado a la imagen de Dios, porque siempre se nos ha vendido que el hombre fue creado a la imagen de Dios, a su imagen, conforme a su semejanza. Pero en el versículo 27 dice: el hombre fue y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego dice: a imagen de Dios lo creó. Y yo me quedé meditando aquí. Dije yo: pero espérate, esto no es a imagen de Dios lo creó. Y luego entonces me puse a hacer conjeturas. Y es que el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a buscarlo aquí rapidito, capítulo 1 de Colosenses, versículo 3, Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 de Colosenses, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces yo dije: espérate, Dios no tiene imagen. Pero Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea que nosotros fuimos creados a imagen de Cristo. ¿Pero qué pasó entonces? Porque yo no tengo la imagen de Cristo, porque fulano no tiene la imagen de Cristo, porque Perenzano no tiene la imagen de Cristo. ¿Qué pasó entonces? Entonces yo me pongo a analizar qué pasó, porque la gente ya no tiene la imagen de Cristo. Pero naturalmente dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego dice: a imagen de Dios lo creó. Pero como Dios no tiene imagen, la imagen que se usó fue la imagen de Cristo, que fue creado desde antes de la fundación del mundo. Es la primicia de toda creación. La cosa fue creada por Él, para Él y por medio de Él. Él es la primicia de las creaciones. Cristo, que ya había preexistido desde mucho antes de la creación del mundo, estaba ahí. Y cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, le estaba dando su papel a Cristo. Aleluya, mi alma adora al que vive. El libro de Hechos, Hebreos 1:3 dice, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 1:3. Vamos rapidito al libro de Hebreos, capítulo 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Sabemos que estamos hablando de Cristo aquí. Saben que estamos hablando de Cristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Ay, Dios mío, en las alturas. Estamos viendo que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero fuimos creados a la imagen de Cristo, a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Cristo. Pero ¿por qué se perdió la semejanza? ¿Por qué se perdió esa semejanza? El primer Adán, mediante el pecado, perdió la semejanza que se le dio, esa semejanza de Cristo. Y por eso que dice: el primer Adán fue hecho hombre, carne, ¿verdad? Un alma viviente. Y el posterior Adán, espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante es el que nos devolvió. Por eso que el hombre está llamado a volver a la imagen de Cristo. Aleluya, mi alma adora al que vive. Génesis 3. Vamos a leer el libro de Génesis 3, capítulo 3 dice. Pero Génesis 3 fue cuando el hombre perdió la semejanza, cuando el hombre perdió todo. Y dice: pero la serpiente, que era más astuta, todo el mundo se sabe esa historia, más astuta que todos los animales del campo, engañó a la mujer, y la mujer comió del fruto y le dio a su esposo. Automáticamente sus ojos fueron abiertos, descubrieron que estaban desnudos. Luego se escuchó Dios paseándose en el jardín y ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Estaban tratando de cubrir su pecado con hojas de higuera, pero esto no vale de nada, porque tú estás tratando de cubrir
Un mal es como tú tener cáncer, tener un dolor, tú sabes, terrible. La gente que ha tenido cáncer sabe de lo que estoy hablando. Y tú tomarte una pastilla, una aspirina, un Altran, una Constant. Tú sabes que no va a servir de nada. El hombre se cubrió con sus ojos, pero sabía que no servía de nada. El hombre perdió la semejanza que se le había entregado. Pero entonces vemos que Cristo, el postrer Adán, hecho espíritu vivificante, nos devolvió la semejanza, pero no te la devuelve así como así. La semejanza no se devuelve así como así. Nosotros no recibimos la semejanza así como así. Y ya, de que recibimos la semejanza, nos tenemos que seguir y mirar a Cristo. Vamos a seguir en el estudio, vamos a seguir porque me estoy como adelantando. El libro de Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado del libro de Génesis 3. Entonces Pablo hace una aseveración en el capítulo 3, versículo 23 de Romanos, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria que le acabo de mencionar en el libro de Hebreos, estamos destituidos de esa gloria, esa presencia, esa imagen de Cristo. Estamos destituidos de esa imagen por medio del pecado. El pecado entró en el mundo y la imagen de Dios en el hombre se distorsionó totalmente. Cuando entró el pecado, la imagen que teníamos de Dios, de Cristo Jesús, fue totalmente distorsionada. Tanto así que el hombre, cuando siempre se ha predicado que la descendencia de Set, que una descendencia divina, que etcétera, porque fue a imagen de Adán, y Adán era imagen, no, Adán perdió su semejanza. Los primeros hijos de Adán estaban en la semejanza todavía porque el pecado no había consumado, no había sido consumado, porque dice: cuando el pecado es concebido da luz la muerte. Y por eso es que Caín mata a Abel. Luego de ahí, entonces Adán tiene un hijo conforme a su imagen, pero ya esta imagen estaba distorsionada. Entonces viene la imagen conforme al hombre. Ya la imagen no es Cristo, ya la imagen es el hombre, ya la imagen es Adán. Aleluya, mi alma adora al que vive para siempre. Génesis 5:3. Vamos a leer. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. O sea, ya no es la semejanza de Cristo. Conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Usted sabe que siempre lo han predicado. Y discúlpeme si choco con sus predicaciones antiguas. Siempre le han predicado que Set, que una descendencia divina, que etcétera. No. Set fue concebido conforme a la imagen del hombre caído. Set fue engendrado conforme a la imagen de Adán, que había perdido y había sido distorsionado en él la imagen de Cristo ya. Mi alma adora que Cristo muestra que este cambio, Adán engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La humanidad comenzó a reproducir la naturaleza caída del hombre, no la pureza divina del Creador. El hombre empezó a producir la naturaleza del hombre, esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado. Y por eso usted ve que el mundo empieza a repoblarse de pecado. Y pecado por aquí, pecado por allá, y pecado por aquí, pecado por allá. Tanto así que los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. El hombre ya no pensaba en cosas buenas, el hombre ya no pensaba en Dios, el hombre ya no adoraba a Dios, el hombre iba de continuo al mal, de continuo al mal. Los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Mi alma adora al que vive para siempre. Pero Cristo es el restaurador de la imagen divina, que es el tema de esta prédica. Cristo, el restaurador de la imagen divina. El mismo que nos había dado la imagen de Dios, es el mismo que mediante su sacrificio y mediante su palabra y mediante hacer su voluntad nos restaura la imagen nuevamente. Y vemos en el capítulo 15 del libro primero de Corintios. Vamos a leer el libro primero de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y dice: así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El primer Adán fue hecho alma viviente, pero Cristo,
cuando renació, cuando se encarnó, fue hecho espíritu vivificante luego de que fue recibido en el cielo, luego de que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vamos a leer también Efesios 4:24. Libro de Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Bien, hasta ahí vamos bien. Nosotros nos vamos a vestir del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El hombre fue hecho santo, puro, lleno de amor, justo, compasivo, santo, señores, santo, la imagen de Dios, esa santidad de Dios, lleno de amor, de justicia, de paz, de bondad. Pero el pecado distorsionó totalmente la imagen de Dios en nosotros. El pecado distorsionó totalmente la imagen de Cristo en nosotros. Cristo vino como el segundo Adán como el primer Adán para restaurar lo que perdió el primero. Él no solo vino a redimirnos del pecado, sino a devolvernos la imagen y semejanza original de Dios. La imagen que nos habían dado, la imagen que habíamos recibido en el principio, cuando Dios dijo en el capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre conforme a imagen de Dios lo creó. Esa semejanza de Dios que nos había sido dada, Cristo vino a redimirla y a devolvérnosla, porque la habíamos perdido por el pecado. Vestido del nuevo hombre creado según Dios. Y estamos llamados entonces a vestirnos. No es que Cristo nos va a vestir, es que nosotros estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Nosotros estamos llamados a ser vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Estamos llamados a buscar la santidad, buscar la divinidad, buscar lo que habíamos perdido. Estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, sin maldiciones, sin enojos, sin ira, sin engaño, sin pecado, sin lascivia, sin lujuria. Estamos creados sin mentiras, sin fornicaciones, sin adulterio. Estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, escúcheme esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. El pecado y la imagen distorsionada ya pasó. ¿Por qué? Porque somos hechos nuevas criaturas. Y el capítulo 4, versículo 24 del libro de Efesios dice: vestido de nuevo hombre conforme a la imagen de Dios. No, vestido del nuevo hombre, dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Oye, ¿qué? En la justicia y la santidad. Solo en Cristo el hombre vuelve a reflejar la gloria del Padre. Vamos a ver qué sigue diciendo. La transformación del creyente a la imagen de Cristo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Leemos 2 de Corintios 3, 18 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto nosotros todos, presten atención, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál es la imagen? Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Somos transformados. No es que tu rostro se va a transfigurar, etcétera. No. Tú eres transformado en que tu alma y tu espíritu son transformados. Esta carne no, porque esto vuelve al polvo, pero tu espíritu y tu alma. Porque el hombre fue hecho un alma viviente. El hombre viviente fue hecho a la imagen de Cristo. Esa imagen, esa alma de nosotros tiene que volver a reflejar a Cristo. De la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya, mi alma adora al que vive para siempre. Y entonces leemos también en ese mismo orden Romanos 8, 29. Vamos a leer el libro de Romanos 8, 29. Amén. Dice: porque a los que antes conoció, escuchen aquí, a esto también predestinó. Hasta ahí vamos bien.
para que fuesen hechos conforme a la imagen. Otra vez imagen. Otra vez imagen. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos a imagen de ¿quién? De Cristo, de su Hijo. Para que sea el primogénito entre todos nosotros. La imagen, imagen, imagen. Y sigue mencionando imagen. ¿Por qué? Porque perdimos la imagen con el pecado. Pero Cristo nos devolvió esa imagen. Cristo nos volvió a ser imagen de Dios. La meta final, ser semejante a Cristo. Vamos a leer 1 de Juan 3:2. Bien, leemos en 1 de Juan 3:2 y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ok, antes no éramos hijos de Dios. Así que todo el que anda por ahí diciendo, no, yo soy hijo de Dios, si usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. Es más, si usted no está transformado en Cristo, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora que estamos en el camino, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado completamente lo que hemos de ser. Hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo se manifieste en nosotros, cuando Cristo se manifieste, sabemos que cuando Él se manifieste en nuestros corazones, cuando Él se ha manifestado en nosotros, porque esa transformación tiene que llegar antes de que Cristo venga. Entonces por eso y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero cuando Cristo se manifieste, ¿dónde? En nuestros corazones, es que Cristo se va a manifestar. Cuando Cristo se manifieste en nuestros corazones, cuando Cristo se ha manifestado en nosotros, entonces nosotros seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le vamos a ver tal y como Él es. Alabanza al Cordero de Dios. En conclusión, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y esa imagen se revela en Cristo. El pecado la dañó, pero Cristo la restauró. Hoy cada creyente está llamado a reflejar al Hijo en palabra, pensamiento y acción. El propósito final de la salvación no es solo ir al cielo, sino ser hecho semejante a Cristo. Vivamos cada día buscando ser transformados a su imagen, porque en Cristo está la plenitud de la gloria de Dios. En Cristo está la plenitud de la gloria de Dios. Hasta que seamos hechos a plenitud de Cristo, con la mente de Cristo. Todo varón perfecto a la imagen y la estatura del Cristo. Estamos llamados a mirar a Cristo, al invisible. Estamos llamados a andar conforme como andó Cristo. Estamos llamados a imitar a Cristo en acción, palabra y todo. Entonces la aplicación práctica de esto es: ¿qué tanto refleja la imagen de Dios en tu vida diaria? Dime, ¿qué tanto tú reflejas la imagen de Dios en tu vida diaria? ¿Tú estás siendo un verdadero cristiano? ¿Tú estás reflejando verdaderamente al que te llamó, al que se sacrificó por ti? Renuévate, permítele al Espíritu Santo transformar tu carácter, tu pensamiento y tus acciones. Imita a Cristo. Sé ejemplo en humildad, amor, perdón y servicio. Proclama. Vive de tal manera que otros vean en ti la imagen del Dios vivo. Vive de tal manera que otros vean el reflejo del Dios vivo en ti. Versículo clave para meditar en esto es Génesis 1, 26 y 27. Cuando yo leí esto, la cabeza me explotó y dije, ¿qué? Creamos y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios. Yo dije, a imagen de Dios, espérate. Porque uno lee las cosas y uno como que le pasa por arriba y uno lo lee y vuelve. Cuando yo leí, a imagen de Dios lo creó, yo dije, espérate. A imagen de Dios lo creó. También vamos a meditar en Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, Romanos 8:29, 2 de Corintios 3:18, Efesios 4:24 y 1 de Juan 3:2. Estos fueron los versículos que leí en este estudio. Dios te bendiga y Dios bendiga tu vida. Espero que puedas poner esta enseñanza en práctica. Si hay algo que no te gustó, puedes ponerlo en los comentarios. Si hay algo que te gustó, puedes ponerlo en los comentarios. Puedes compartir también este video para que más personas sean bendecidos. Cuídate, tu hermano José Peña, a tu servicio.